Ya estamos aquí, buenas noches. Visto para sentencia el juicio por abuso sexual en Burgos a una niña de 10 años. El presunto autor, amigo de los padres de la víctima, se enfrenta a una pena de 10 años de prisión. Ya en 2013 fue condenado por un delito similar. Preacuerdo entre empresa y trabajadores de Cerámicas Gala. El actual ERTE se prorrogará hasta el 10 de abril. Afectará a 207 trabajadores. También se ha acordado un nuevo convenio colectivo que afecta a 2022 y 2023. El incremento salarial final rondará el 6,25%. Era un secreto a voces, pero se ha confirmado ya esta tarde oficialmente. Cristina Ayala optará a ser alcaldesa de Burgos en mayo. Esta tarde los populares de Burgos han confirmado la candidatura. Ayala, actualmente senadora por nuestra provincia, cuenta con 50 años e inició su carrera política en 2003 de la mano del exalcalde Juan Carlos Aparicio. En su presentación oficial ha dicho que va a compaginar su puesto con el Senado hasta el final de la legislatura. Vamos ya con la mesa. Hoy nos visita el abogado Joaquín Delgado. ¿Cómo estamos, Joaquín? Buenas noches. Estupendamente, gracias, Rafa. Muy bien. ¿Cómo hemos empezado 2023? Pues bueno, la verdad que no pasó uno la barrera del sonido, ¿no? O sea, es decir, que normalmente la vida continúa y sí que es cierto que sí que se nota que, bueno, pues que igual hay un kilito de más, alguna cosa así, ¿no? Eso sí. ¿De verdad? Sí, yo creo que sí, que al final uno acaba teniendo algún exceso, sobre todo en el azúcar y ese tipo de cosas. ¿Para qué os pesáis? No me peso, pero se nota uno un poco menos. Entonces sí tenemos el problema si nos da más por ahí en la ropa. Claro. A su lado se encuentra de un mostaza estupendo, él no ha engordado nada, el economista José María Calzada. ¿Cómo estás, Chema? Muy bien, muchas gracias. Tú bien, no te has portado bien, ¿no? A nivel gastronómico, no has abusado. Bueno, he intentado cuidarme un poquito en estas fechas que, bueno, pues siempre se abusa algo. Siempre. Sí. Bueno, también gracias a ti por estar con nosotros. Y hoy nos acompaña el vicario general de la Archidiócesis de Burgos, Carlos Izquierdo Yusta. ¿Cómo estamos? Bienvenido, buenas noches. Rafa, muy bien. Encantado de estar aquí de nuevo. Porque además, como la semana pasada, cuando falleció el Papa emérito Benedicto XVI, el formato de lo que es esta mesa de opinión descansada, pues no pudimos valorar la figura de quien fue crítico con la institución a la que pertenecía. Y lo hacemos hoy con el vicario general que está con nosotros para hablar de este y de otros temas, los que él quiera, que él vale para hablar de casi todo. Sí, Carlos, encantado. ¿cómo fue la semana pasada con todo lo relacionado con el fallecimiento de Benedicto XVI? Bueno, pues con mucha sorpresa, se estimaba un número de gente no demasiado amplio, sobre todo en Roma, pero al final ha superado con mucho. Mario nos comentaba esta mañana que sobre 250.000 personas son las que se habían acercado a la celebración, quizá no tantas, unas 70.000, 80.000, pero vamos, ha sido el eco tanto allí como a mí me ha sorprendido el eco en la prensa, en la televisión, ha sido cantidad de artículos, cantidad de reflexiones, lo cual es significativo. ¿Pero por qué crees que el propio Vaticano tenía tan bajas las expectativas? Quizá porque no estaba en activo, porque era una persona ya desde hace unos cuantos años, más de 10, retirada en lo oculto, entonces siempre eso, bueno, hace presagiar quizá que no tanto, pero siempre la emoción y la motivación al final hace que la gente acuda. Bueno, pues enseguida nos vas a contar qué es lo que supuso durante su mandato para la Iglesia. Vamos a comenzar con sucesos porque, visto para sentencia hoy, el juicio oral a un hombre acusado de abusos sexuales a una niña de tan solo 10 años. Ella era hija de unos amigos del presunto agresor. Veamos qué ha ocurrido en el juicio. Neca Moreno. Hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra un hombre acusado de un delito continuado de abusos sexuales a una menor que en el momento de los hechos que hoy se juzgan tenía alrededor de 10 años. No fue hasta 9 años después cuando se formalizó la denuncia, según ha declarado hoy la víctima. Ese fue el momento en el que su hermana menor alcanzaba la edad en la que supuestamente ella fue abusada. La Fiscalía pide 10 años de prisión, un alejamiento de al menos 500 metros durante 15 años y una indemnización de 12.000 euros. El acusado ya fue condenado en 2013 por un delito de agresión sexual. Gracias, Eneca. Y los vecinos del entorno del Parque Buenavista, en Gamonal, en la capital, llevan tiempo pidiendo más iluminación y presencia policial. Lamentan que la inseguridad y la delincuencia ha crecido en los últimos años. El último capítulo ha sido el robo en una peluquería.
Todo sucedió en menos de 15 minutos. Pasadas las 7 de la mañana del lunes, 3 individuos entraron en esta peluquería rompiendo el cristal de la puerta con una alcantarilla y una baldosa. Varios vecinos fueron testigos. Luego otra vecina que iba hacia el gimnasio alertó de que había gente dentro de la peluquería y que se estaban llevando productos con bolsas de basura. Cuando las propietarias acudieron al local se encontraron todo patas arriba. Estaba todo destrozado. Calculan que las pérdidas superen los 800 euros, pero es la sensación de miedo e inseguridad lo que más les inquieta. Ha sido de noche, ha sido que no hay gente, pero ¿quién te dice que mañana estamos aquí las que estamos ahora mismo y ya vienen y dicen dame lo que tienes? Creen que detrás de este robo y otros que ha habido en los últimos meses puedan estar los ocupas de la zona. Un reguero de sangre es la pista que analiza la policía científica. Y ese reguero pues te va llevando hacia el portal. Y ese es el problema, que es que encima tenemos que tener la puerta abierta de nuestra peluquería sabiendo que los presuntamente delincuentes viven aquí cerca. Creen que la falta de iluminación en el entorno aumenta la inseguridad. Ya se lo trasladaron al alcalde hace 1 año y medio, pero lamentan todo sigue igual. Y la oscuridad sigue estando ahí, y la inseguridad también. Y creo que la policía, yo no digo que no estén haciendo su trabajo, no lo digo, pero sí que digo que verdaderamente tenían que estar paseando más y viendo cómo va la cosa. Mientras no se ponga remedio, el miedo y los nervios seguirán en el cuerpo de estas peluqueras. Pues desde luego lamentar y condenar este suceso, que nos imaginamos, Joaquín, que la Policía Nacional lo que dirá es que no podemos tener un efectivo, ¿no?, en cada sucursal, en cada tienda, en cada sitio. Y lo de la luz, efectivamente, ya no hablo de la iluminación de la ciudad, la pública, sino que los escaparates tienen obligación de apagar a cierta hora, es el último Real Decreto del Gobierno, con lo cual difícil de solucionar. Difícil. Hombre, los bienes materiales de la policía, por definición, son siempre escasos. Es decir, al final tendría que haber más medios para casi todo, ¿no? Ahora estamos asistiendo también a la polémica desatada con el tema de la violencia de género, también la falta de medios que están diciendo los policías que tienen y demás. Lo que sí es cierto es que también hay determinados elementos que están alrededor de los robos de este tipo, que también son coadyuvantes a los robos, como muy bien han comentado, que es el asunto de la iluminación. Es cierto que en los sitios donde está menos iluminado, pues tiene más caldo de cultivo más favorable para los robos, ¿no? Y esta medida del Gobierno, que además me da la sensación de que yo como transeúnte pienso que no se cumple, porque yo creo que al final vas por la calle y no sé si a las 10 de la noche cierran muchos o apagan muchos escaparates o no, pero yo no tengo la sensación de que exista el cumplimiento de esa norma, ¿no? Bueno, el caso es que la seguridad es un conjunto de cosas en que también influye desde luego la policía, las circunstancias también ambientales, no es lo mismo el invierno que el verano, etcétera, y bueno, pues eso son cosas que hay que vigilar. Bueno, en este caso sí que hay un factor diferenciador. No es un robo al uso, sí que ha habido un cierto ensañamiento también, ¿no?, claro, en el robo, y sobre ¿no? todo Sí. que ellas, las propietarias del establecimiento, apuntaban directamente a los responsables, ¿no?, los ocupas que supuestamente, ¿no?, que viven a escasos metros del establecimiento. Chema. Bueno, la verdad es que evitar todo tipo de acto violento, que siempre es condenable, ¿no?, pues es muy difícil, ¿no? Conseguir ya determinados niveles de eficacia que evite todo tipo de violencia, todo tipo de acto de vandalismo, pues es casi imposible, ¿no? Siempre, por desgracia, va a existir un tipo marginal. Se necesitan más recursos, más medios, siempre, pero realmente tenemos que dedicar esos medios para conseguir que sea la tasa de delitos sea nula. Es que es imposible. Tenemos, por desgracia, siempre habrá un mínimo que es inevitable, pues porque tenemos una sociedad compleja donde hay gente de todas características y no se puede vigilar a cada persona. No se puede poner un policía detrás de cada persona para evitar sucesos de este tipo. De todas formas, la iluminación es un tema que además a debate, ha dicho aquí, estuvo ayer el alcalde, y hablando de atropellos y pasos de peatones sacamos ese asunto. Por cierto, Carlos, que por tu zona, por la diócesis, yo creo que estáis bastante en penumbra. Sí. Puedes aprovechar aquí para denunciarlo, sí, si quieres. Bueno, luego, a ver, bueno, mi zona depende de zona de... Yo estoy ahora en la zona de San Julián, en ese entorno estamos bastante bien. Está el colegio, donde ocurrió seminario. Anteriormente, la zona seminario. Bueno, no es excesivamente oscuro, yo creo, esa zona. Más había, por ejemplo, la zona de Alfonso VIII, una zona en torno de Huelgas, ahí sí que había bastante penumbra en todo ese entorno, la zona
también de la Castellana también, ahí sí que esas zonas sí que eran bastante más. La zona centro no veo yo demasiado, pero en esa zona sí, te lo puedo decir. Bien, pues que tome nota quien corresponda. Sí. Cambiamos de asunto y han tomado posesión de su cargo los 4 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Un paso más en la renovación del Poder Judicial, pero PSOE y PP siguen sin ponerse de acuerdo. Alberto Núñez Feijóo insiste en que sean los jueces los que elijan a 12 de los 20 vocales del Consejo, pero los socialistas siguen enrocados, ¿no?, en el acuerdo anterior que el PP a última hora pues canceló, no quiso firmar. Joaquín, el planteamiento de Feijóo aparentemente para la ciudadanía que no somos muy duchos en este asunto es, bueno, ¿no nos parece descabellado que un juez elija a sus compañeros? Bueno, más que un político. Vamos a ver, el planteamiento de la despolitización de la justicia no es nuevo, eso está siendo objeto de debate desde hace ya bastante tiempo, pero lo que sí está claro es que parece que hay un excesivo, y además lo ha dicho el propio presidente del Tribunal Constitucional cuando ha hecho el discurso de despedida, sí que hay un exceso, presencia no de la política, sino de los políticos, que es lo que más bien ha manifestado. Es decir, los políticos están de alguna manera invadiendo también acciones que no les son propias. Es decir, una cosa es que la política influya en todos los órdenes de la vida, y otra cosa es que los políticos traten de influir en el árbitro del sistema constitucional, que es el Tribunal Constitucional. Y eso es lo que está mal. Y lo que está mal también es que pensemos a priori, o que podamos ver a priori, cuál va a ser el resultado de una determinada resolución en función de los componentes del tribunal, porque eso es lo peor que puede tener un tribunal. Los tribunales tienen que tener una vitola de independencia, aunque tengan una adscripción desde el punto de vista ideológico a determinadas posiciones, pero siempre tienen que tener una vitola de independencia, y no se puede saber o no se puede determinar desde a priori cuál va a ser el resultado de una votación teniendo en cuenta la adscripción política que puedan tener los miembros del tribunal. Que por otra parte luego te das cuenta que al final resulta que en la mayoría de los asuntos el Tribunal Constitucional tiene bastante independencia, pero bueno, lo que sí es cierto es que hay determinadas cuestiones que los desde fuera se pueden determinar o se pueden ver que esa falta de independencia puede ser determinante. Claro, pero es que fíjate, en la situación actual hay 7 progresistas y 4 conservadores. Y eso, en un titular, debajo de los rostros de los mismos, pues yo entiendo que la gente le chirríe. Claro, porque se les pone una etiqueta. Claro. Ese es el gran problema. El problema es etiquetar a un miembro de la magistratura, que en este caso es el Tribunal Constitucional, con una etiqueta política. Y a partir de ahí viene el problema. Porque efectivamente el resultado es que todas las situaciones o todas las decisiones que tome ese tribunal se van a criticar no en función de la propia decisión que tome, sino en función de que políticamente sea o adecuado o no adecuado a las determinadas características que cada uno quiera mirar. Es decir, los de la zona de la derecha dirán una serie de cosas y los de la zona de la izquierda dirán una serie de cosas. Y que la decisión no se ha tomado porque tenga trascendencia constitucional, sino porque tenga una trascendencia política. Ese es el gran problema. Bueno, de hecho, uno de los nuevos es un exministro de Justicia. Eso por ejemplo, también, por ejemplo, eso me parece grave, porque claro, ya tiene una vitola al principio de que, lógicamente, no ha tenido una independencia, porque ha participado en el gobierno, precisamente en el gobierno más actual, porque todavía, si estamos hablando de un ministro que estuvo en un ministerio hace unos años, etcétera, pues podría tener, digamos, un pase, pero no un ministro tan actual como que ha sido, creo que fue el primer o el segundo ministro de Justicia de la época de nuestro actual presidente del gobierno, ¿no? Y una directora general también. Es Delgado, ministro del Partido Socialista, como principal responsable de la Fiscalía. Chema. Bueno, yo creo que el problema está ahí, ¿no? En que se pueda pasar directamente, prácticamente de la política al tribunal, ¿no? Con lo cual pues es cuestionable la independencia. Y el otro aspecto es que casi a priori, porque el problema no es que les pongamos la etiqueta, que sí, pero encima es que habitualmente las sentencias se corresponden con esa etiqueta, ¿no? Con esas mayorías, y eso también es aún más grave, ¿no? Yo, de todas formas, en cualquier caso, creo que la situación está así, puede ser criticable, pero sí que se debería de tratar de renovar los órganos cuando caducan. Y cuando se tengan las mayorías suficientes, poder cambiar este sistema si no estamos a gusto con él, que probablemente yo tampoco estoy de acuerdo con él, pero creo que tampoco es conveniente que se prolonguen en el tiempo de forma indefinida con mandatos que ya han vencido. No, y sobre todo que si la vía es que en un despacho 2 políticos, presidente y principal partido de la oposición, lo negocien, pues tampoco es que sea muy
muy halagüeño, ¿no? Pero el problema es que se negocia siempre sobre la base de que yo elijo uno de los tuyos, tú A eso eliges voy. uno de los míos, Claro. pero al final no sigue siendo el mío mío y el tuyo tuyo. Quiero decir, que la adscripción política de las personas que están en el Tribunal Constitucional sigue siendo muy evidente, y eso es lo grave. Es decir, no tendría que ser un tribunal bueno, pues, dotado de la independencia no solo subjetiva, sino objetiva también, ¿no? Y eso es una cuestión que debemos mirar. Con independencia, que como ha dicho Chema, que cuando lo que también es una evidencia es que los plazos hay que cumplirlos, y cuando se hay que renovar una institución, debe renovarse la institución, porque sí también redunda luego en el desprestigio de la institución. De acuerdo, cambiamos de asunto porque preacuerdo entre empresa y trabajadores de Cerámicas Gala. El actual ERTE se prorrogará hasta el día 10 de abril. Afectará a 207 trabajadores, pero cada uno de ellos como máximo estarán en ERTE pues un máximo de 40 días, por lo que se irán rotando entre todos. También se ha acordado un nuevo convenio colectivo que afecta a 2022, entendemos con efecto retroactivo, y para el ejercicio 2023. El incremento salarial final rondará el 6,25%. ¿Qué te parece, Chema, en cuanto a números, este inicio de acuerdo? Bueno, en primer lugar, cualquier acuerdo siempre es positivo, siempre es positivo, eso sin ningún lugar a duda, ¿no? Y en una empresa como esta, que bueno, es significativa, son 200 trabajadores, algo más de 200, ¿no? Para Burgos, pues siempre es importante, ¿eh? Además, es una situación de dificultad, ¿no? Es una industria que tiene mucho consumo de energía por los hornos para hacer las cerámicas de saneamiento y bueno, pues hay problemas en primer lugar en el mercado y no podía dar salida suficiente a sus productos, por lo que ha planteado este ERTE y bueno, ahora se inicia la producción, lo cual es bueno, que se inicie la producción y yo creo que dado que estamos teniendo en esta crisis económica a nivel europeo cierta ventaja competitiva en temas de coste de energéticos y tal, en general igual puede ser beneficioso para Gala, que pertenece a un grupo muy importante, el grupo Roca, que tiene factorías en toda Europa y fuera de Europa, pues posiblemente se pueda derivar parte de producciones de otras fábricas donde los costes energéticos son superiores, se puede trasladar parte de esa producción a la factoría de Burgos, lo cual puede ser positivo y pueda permitir también estos acuerdos y que sea el último ERTE que pueda tener esta empresa. Sí, pero de momento esa variable no está contemplada porque lo que ellos esgrimen es que todavía tienen mucha mercancía fabricada en el almacén que no sacan. Ahora mismo la construcción y bueno, sobre todo lo que son inversión y consumo de bienes duraderos, pues está teniendo cierto parón, así como el consumo de bienes menores, más pequeños, el consumo diario, yo creo que está yendo igual mejor de las previsiones. Sin embargo, bienes de consumo duradero están teniendo más problemas, como pueden ser edificación y demás, y por tanto pues puede tener un pequeño problema, sobre todo a nivel nacional, de salida de sus productos, ¿no? Porque hay cierto parón como consecuencia de la crisis derivada de la guerra en la construcción. Y sobre el incremento salarial, al que han llegado también a un acuerdo, 6,25% entre 2022 y 2023, un poco en la media, ¿no, Chema?, de lo que están firmando los grandes convenios. Bueno, en el sector, más bien en el sector industrial, yo creo que en otros sectores no se está llegando a estas cifras. Es superior esta. Sí, yo creo que esta es superior un poco a la media de los acuerdos que están llegando, y por desgracia muy por debajo de la inflación. ¿No? Joaquín. Sí, yo como observador no conocedor de la realidad económica, lo que sí que veo es que en principio el dato de la subida salarial que sí es inferior a la inflación. Eso representa para mí una cosa que es nodal, y es que los trabajadores están teniendo una responsabilidad muy grande a la hora de afrontar el futuro de sus propias empresas en las que trabajan y el futuro en general, porque si uno ya pacta un aumento menor que el IPC, lo que está diciendo ya es que su posición ante la vida en general es que va a tener que apretarse, como se suele decir, apretarse el cinturón, y eso significa una responsabilidad que yo creo que hay que valorar, y hay que valorarlo mucho, porque en definitiva es donde estamos. Es decir, ahora mismo, y lo comentábamos el otro día, todavía tiene que venir la segunda oleada de la inflación, que es el aumento de los salarios, porque ahora mismo la inflación estaba siendo, yo cuando estudié economía, no mucho, pero cuando estudié economía se hablaba siempre que la inflación era el incremento de salarios, siempre se ponía el salario como una de las variables de la inflación más
más grande, ¿no? Entonces, ahora mismo los salarios están congelados. Había inflación con salarios, bueno, más o menos, y Chima me corregirá seguro, pero ahora va a venir, yo creo, la segunda parte, y es que van a subir los salarios, entonces debería también subir los precios un poco más, ¿no? Bueno, ya lo hemos comentado, la inflación, una vez llegados a los niveles que estamos, tiene efectos relativamente duraderos por los que se llaman lo que se llama efecto de segunda ronda, ¿no? Como consecuencia de la subida de precios, los trabajadores reclaman subida de salarios, que también repercuten en los costes de los productos, que lógicamente hacen incrementar sus precios. Son los efectos, denominamos, de segunda ronda de la inflación, ¿no? Y lo que hacen que sea de alguna forma persistente y muy difícil de luchar contra este fenómeno, ¿no? Que de alguna forma deprecia el valor del dinero, deprecia el valor de los ahorros, deprecia el valor de los salarios. Y desde luego es un acto de responsabilidad, como ha comentado Joaquín, muy importante el que los trabajadores asuman parte de esta subida, ¿no? Que yo creo que en este caso, en general, creo que está siendo toda la sociedad bastante responsable, porque está repercutiendo también mucho en las rentas empresariales. Están asumiendo tanto la inflación por parte de las empresas como por parte de los trabajadores en su conjunto. Pues con lo monetario seguimos, porque empezamos un nuevo año, suben los precios de la mayoría de los productos, no así los sueldos, y las medidas de rebajar el IVA a productos básicos no son la panacea. Y para más INRI, desaparece la bonificación de los 20 céntimos al combustible justo cuando el precio del carburante empieza una nueva escalada. No sé cómo vosotros empezasteis el nuevo año, pero yo recuerdo que el primer día laborable, en cuanto puse el pie en la calle, café con leche 10 céntimos más, peluquería 50 céntimos más, fuera gasolinera estaba más alto el precio del carburante que con la ayuda, y encima sin los 20 céntimos de bonificación. Fue como un despertar de ¡buf! Esto es lo que nos espera, espero que no durante mucho tiempo. Bueno, yo al principio hablaba de la barrera, que no pasábamos la barrera del sonido, ¿no? Pero sí que pasamos muchas veces el 1 de enero la barrera de los precios. Casi todo pones el pie, como muy bien has dicho, y todo ha subido. He contado casos reales, ¿verdad? Sí, todo sí, eso, sí. Así, una cosa tras otra, ¿eh? Sí. Yo no sé si, evidentemente, la bajada en el IVA de los alimentos, al ser unos alimentos de primera necesidad, primero porque el IVA ya era bajo, y en segundo lugar porque el precio de los alimentos objetivamente es bajo, y bueno, pues la fórmula es, el IVA es un porcentaje, por lo tanto, al ser un porcentaje, si es un porcentaje de mucho, pues es mucho, y si es un porcentaje de poco, es poco. Sí, pero con el agravante, Joaquín, perdona, que a fecha de 1 de enero o 2, esos precios también han subido de esos productos básicos, con lo cual, igual, lo comido por lo servido, o incluso ya estamos en negativo. Bueno, en todo caso siempre es una buena medida que baje en algo, ¿no? Que haya un componente que baje, pero en todo caso yo creo que, como bien hemos comentado, yo desde luego no lo he notado, y si he notado algo, he notado lo contrario, he notado que sí que todo ha subido un poco más. Sí, y encima vosotros autónomos no suben, ¿no? Los autónomos no. Triste la vida del autónomo, y sobre todo no solo de triste, sino que somos una especie casi a extinguir, y basta, y lo digo medio de broma, pero si miras la estadística también nos damos cuenta de que han bajado el porcentaje de autónomos, ha bajado, y Castilla y León especialmente, ¿no? Normal, por desgracia. Teniendo en cuenta que es una de las posibilidades de empleo más prácticas y más, yo creo que saludables por una economía, pues bueno, pues algo habrá que hacer, ¿no? Chema. Bueno, ya lo comentamos, creo que el tema que estuvimos aquí en esto, que la posible bajada de los impuestos en los bienes básicos, que es un 4%, o del 10% en algunos al 5%, es un porcentaje, como ha dicho Joaquín, muy pequeñito en bienes que tienen un valor. Pues una barra pan, 1,20, ¿cuánto puede ser el IVA? 3 céntimos. Bueno, algo más. Esta mañana, cálculo en la panadería, 3 céntimos. Sí, bueno, diferencia. Pues es un poquito más. Rafa, son 4,6 exactamente céntimos. Pues se ve que era la más cara. Me dedico al tema del cálculo. Vamos, en una igual tengo que ir a comprar donde compras tú. No, en el porcentaje. Es una barra de 1,20, ¿sabes? El IVA un 4%, son poco más de 4 céntimos, 1,20. En un tetrabric de leche, pues son 3 céntimos, ¿no? Que cueste 0,80 o 0,85, ¿no? Con lo cual, claro, no es insignificante. Y el tema es, antes he comentado
que ha habido responsabilidad por parte de trabajadores en asimilar la inflación y por parte de las rentas empresariales. Es que las subidas de los productos básicos ha sido muy superior a las materias primas, de la leche en origen, a los ganaderos, vamos, para los ganaderos, pero es que la subida de piensos para los ganaderos ha sido muy notable, por encima del 30%, o de los recursos energéticos, gasóleo, ¿no? Entonces, están asumiendo una inflación, toda la cadena de producción, que en estas rebajas de IVA pues son imperceptibles. Estos 3, 4, 5 céntimos en precios o en bienes que están en torno al euro, poco más del euro, pues es que no se puede percibir. Y claro, al final pues a principio de año se aprovecha por tradición un poco para revisar las empresas un poco la política de precios, hacer perspectivas económicas del año, y pues habitualmente de alguna forma reflejan también la inflación que ellos han sufrido en sus costes. Y como consecuencia de ello, pues a pesar de las medidas del gobierno, la percepción que tenemos es que han subido los precios, ¿no? Y esa es la realidad en el día a día de todos los que vamos a comprar. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis en esto para seguir hablando con Carlos Izquierdo Yusta, vicario general de la Archidiócesis de Burgos, que viene a hablarnos de lo que cree que ha supuesto la figura de Benedicto XVI durante sus años de mandato. Decía al principio en la presentación, Carlos, 13 años, que quizás una época muy complicada para la Iglesia, en la que él entonó un mea culpa, ¿no?, en varios momentos. Hizo el primero en hacer un ejercicio de autocrítica. Es el primero que recibió, por ejemplo, las víctimas de abusos después del caso Spotlight en Boston, y además, ya digo, le cayeron unas cuantas cosas con una persona de 77 años, que eso también hay que recordarlo, y una persona que no estaba habituada de alguna manera a esas grandes masas, pero es una persona con mucho conocimiento y sobre todo con mucha reflexión y con un gran pensamiento. Entonces, un poco por retrotraernos, a ver, de Benedicto XVI, lo primero que tenemos que decir que es el gran profesor, o es el gran maestro, es un poco incluso en ámbitos como el derecho, incluso hasta temas de economía, pero sobre todo en el derecho tiene posturas realmente interesantes, y lo mismo en un poco lo que es la reflexión sobre Europa. Quizás son dos de los aspectos que igual no han estado tan presentes, pero que es interesante recordarlos. Y luego es un hombre que hace pensar, sencillamente. No es un hombre de emociones, no es un hombre de generar aplausos, sino de generar reflexión, silencio y pensamiento. Y eso creo que es interesante y nos viene muy bien hoy. ¿Qué es lo que más sirvió en beneficio de la Iglesia, ¿no?, de su mandato? A ver, en su mandato es el inicio de las reformas. Quiero decir, las grandes reformas que hemos empezado a ver ahora con el Papa Francisco empiezan con él. O sea, él tiene un gran conocimiento de algunos asuntos. Por ejemplo, que decía del tema de pederastia, es uno de ellos, que ya empieza en el 2005. Es uno de los asuntos que empieza, sobre todo a nivel de derecho, por ejemplo, los obispos tenían esa capacidad de que el derecho canónico de alguna manera preservaba del derecho civil. Entonces él es el que abre esa idea de que no, el derecho civil afecta y el derecho penal afecta exactamente igual a todos, y un obispo con su conocimiento no puede de alguna manera ocultar. Es el primero que empieza con esto y empieza a poner las pilas a muchos de los obispos en ese sentido. O sea, hay una reforma desde el inicio muy importante. Eso cuesta mucho porque no olvidemos que Vaticano hay de alguna manera una centralización bastante importante en muchos de los temas, pero el hecho de alguna manera hacerlo para todas las diócesis del mundo, yo creo que es uno de los grandes aspectos. Ese quizá es el primero. El segundo, es una persona, es un gran creyente. Y cuando digo creyente, es evidente que un papa es creyente ya, pero un creyente que no tiene ninguna dificultad en no solo dar argumentos, sino en debatir, discutir con las personas más vamos a decir, variadas. Pues de un Pablo de Arcais, por ejemplo, el director de Micromega del lado más de izquierda, si quieres, con un Jürgen Habermas para nada siempre confesante ateo, un Marcelo Pera, yo lo he visto con Marcelo Pera, que era presidente del Senado, antes de ser papa en este caso, pero yo digo, es una persona que le encanta el debate, le encanta el diálogo y le encanta que la razón nos haga entendernos y nos haga comunicarnos. Yo creo que ese aspecto, y luego hay otros, por ejemplo, el tema ecuménico, pero bueno, podemos si no ir comentando después. Hubo mucha reticencia al principio, porque recordamos todos, pendientes de esa fumata blanca, durante tanto tiempo, tú estabas allí, efectivamente, sí. Que decíamos, algo está pasando, no hay un consenso, ¿no?, entre... No, pero fue muy rápido, el cónclave es de los más rápidos, no de la historia, pero habitualmente han durado varias más. Hombre, en la primera es muy difícil, pero ¿cuál fue la tercera o la cuarta? Fue bastante rápido. O sea, había cierto temor a que saliera él.
No, no es temor, eso no lo sabemos nunca, porque en ese momento la persona más capacitada, yo creo que fueron a lo seguro y a la persona más capacitada, y en aquel momento con conocimiento, con de alguna manera consenso, quizá era el más significativo, y por eso fue rápido, es al revés, fue bastante rápido. Todos tenemos en la mente, por lo menos los que tenemos ya cierta edad, a Juan Pablo II, ¿no? Sí. Que en nuestro caso, ¿no? La mayoría de nuestra generación, pues vivimos nuestra infancia con él, y desde luego que su muerte nos produjo una tristeza muy importante, porque era un hombre que tenía mucha empatía y transmitía mucho. ¿Hace falta un Juan Pablo II en la actualidad en el Vaticano? A ver, Juan Pablo II entró con 58 años, Benedicto XVI con 77, sí. La diferencia es abismal. Y el Papa Francisco parecido. Claro, Juan Pablo II era un hombre del teatro, era un hombre de la comunicación, manejaba el periodismo. Benedicto XVI es el profesor de, vamos a decir, de facultad, y es un gran trabajador, pero más en los ámbitos, vamos a decir, de la biblioteca, del aula, del debate, no exactamente en las grandes masas. Yo, por ejemplo, allí le escuché varias veces cuando empezaba, y así como Juan Pablo II generaba un gran aplauso y él lo fomentaba, Benedicto XVI no fomentaba el aplauso, fomentaba el que la gente escuchara. Cuando tú estás escuchando algo, si aplaudes, al final es la emoción la que te puede. Buscaba el silencio y la escucha. Claro, es un cambio bastante importante. Bueno, pues también la manera de ser y la personalidad de cada uno, pues es la que es. Y Benedicto XVI en ese sentido era el de la reflexión, es el maestro que enseña, es el de el silencio, y es otro planteamiento. ¿Y el Papa Francisco, cada vez más cuestionado? Bueno, cuestionado pues porque, como decía antes Joaquín, queremos verlo todo desde el lado de la política. Entonces, como siempre hay que ver izquierdas, derechas y demás, y siempre hay que buscar enemigos, porque si no, no tenemos de qué hablar, pero es una cosa curiosa en ese sentido. Cuestionado, está haciendo lo mismo que al principio, está haciendo ahora. Lo que pasa es que es lento, su situación ahora personal y su salud no es la mejor del momento, y entonces... pero cuestionado, ahora se quiere decir, bueno, ahora como ha muerto Benedicto XVI, pues ahora es más fácil, o ahora tiene vía libre. Yo creo que el Papa y Roma va de otra manera bastante diferente a lo que planteamos muchas veces, de esas etiquetas que nos encantan a todos. Él es el que es, yo creo que es exactamente igual de coherente y con la misma ilusión, tanto actualmente como hace 7, 8 años, que es cuando está, o bueno, algo más, hace 9. O sea, que van cuestionándole 9 años, ¿quieres decirme? Lo cuestionaron 9 años, como cuestionaron a Benedicto XVI nada más entrar. Entonces eso siempre es así, es normal, que de algo hay que hablar en ese sentido. Pues esa misma pregunta se la voy a trasladar a nuestros invitados, tanto a Joaquín como a Chema. Chema, ¿qué imagen tienes tú de esa etapa de Benedicto XVI? Bueno, yo tengo un poco la imagen que ha comentado Carlos, ¿no? De ser una persona muy reflexiva, y bueno, que yo creo que trató un poco de empezar a renovar la Iglesia, aunque lo que siempre se le pide a la Iglesia posiblemente es un cambio más rápido, ¿no? Una adaptación mayor a los tiempos, pero da la impresión de que tiene sus tiempos, que la Iglesia y Roma o el Papa en general tiene sus ritmos, ¿no? Que no sé, a veces para los que no estamos muy metidos en lo que es el funcionamiento de la Iglesia, pues nos parecen un poco lentos. No, y a veces con Papa Francisco yo creo que se ha acelerado algo, lo que son las reformas, pero con Benedicto simplemente yo creo que estaban en el plano teórico. No sé si eso no será posible agilizarlo. Que estaba en plan teórico, has dicho. Sí, un poco lo que sería el planteamiento de reforma de la Iglesia, ¿no? Que yo creo que se reclamaba ya desde los escándalos económicos que ha habido. El Banco, no sé si es porque me toca para la parte económica, ¿no? Pero de esos escándalos y la necesidad de reforma, ¿no? Que ha tardado en plasmarse, ¿no? Yo creo que que igual se la exige, y la crítica principal, o por lo menos la que yo a veces presto más atención, es la necesidad de reformas más rápidas para adaptarse a un mundo muy cambiante por parte de la Iglesia católica. ¿Estás de acuerdo, Carlos? Sería más transparencia. Yo creo que es uno de los temas que insisto que le empieza. En el tema económico es uno de ellos, y hemos ido viendo que lo que ha ocurrido últimamente, pues el caso Vicú, por ejemplo, o el caso de Batilix, que también ocurre. Pues, entonces, evidentemente la adaptación es lenta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo el mundo a la vez. Entonces, podemos pensar en cualquier líder mundial, su capacidad, si ya tiene dificultades para gestionar su país, no digo nada para hacerlo de forma global, ¿no? Que es el caso, ¿no? O sea, cualquier encíclica, cualquier
enseñanza es global. Entonces eso requiere mucho, requiere escuchar mucho. No es lo mismo Estados Unidos, por ejemplo, no es lo mismo que Centroáfrica o lo mismo que Brasil, que estamos viendo ahora lo que está ocurriendo. Entonces, de alguna manera, tener una palabra para todo el mundo, eso es lento, y eso es bastante lento. Y yo insistiría en lo que dices tú de transparencia. O sea, en el tema económico, la transparencia, ahí ya empiezan una serie de elementos. Ahora ha habido también varios cambios. Hay, por cierto, una española de Mérida que ha entrado hace muy poquito también en lo que es las finanzas vaticanas, pero saber dónde invierte, de dónde viene, todo eso, yo creo que eso sí que es una exigencia que la pedimos todos, o sea, lo que es la transparencia. Muy brevemente, por favor. Sí, muy brevemente. No, es que poco puedo decir lo que se ha dicho, ¿no? Sí que es cierto que bueno, pues que el asunto de la Iglesia, que está regida por hombres, pero se trata de una divinidad, es decir, al final lo que se trata es de esa conexión que los hombres tienen que tener con Dios, ¿no? Pues al final los males de los hombres también tienen que estar a veces en la Iglesia, ¿no? Y lo que hay que tratar es de que efectivamente esos males de los hombres pues traten de minimizarse a través de las estructuras de la propia Iglesia, ¿no? Y yo creo que ese es en el fondo lo que estamos hablando, ¿no? Que haya transparencia, que haya una serie de elementos que sirven a la política, que han servido a la política en otros ámbitos que no son los de la Iglesia, pues que se trasladen también a la Iglesia, ¿no? Yo creo que eso podría ser una de las claves, ¿no? Pero vamos, no lo sé, porque desde luego Dios me libre de tener opiniones sobre este punto que sean aceptadas. Pues al final estás diciendo lo que ya han empezado a hacer, coger el toro por los cuernos, que es algo muy importante y que todo el mundo lo vea, ¿verdad? Y rendir cuentas. Yo creo que en ese sentido, yo creo que está bastante extendido. Otra cosa es lo que decimos, que eso es lento, por supuesto, que eso es lento, pero bueno. Permíteme, Carlos, que vamos a seguir avanzando porque los hospitales de Burgos han registrado 5 muertes con COVID desde el pasado viernes y los contagios de esta semana casi duplican a los de la pasada, ya que hay 72 nuevos casos frente a los 34. Preocupa la situación de China y sobre todo su apertura de fronteras, además de las nuevas variantes. Charlamos de todo ello con Alfredo Corel, que es inmunólogo y divulgador científico, y para más INRI de la Tierra, de Castilla y León. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa. Gracias por atendernos, Alfredo. Por cierto, ¿son suficientes esas medidas que se están pidiendo a los pasajeros que llegan de China? Sí, son razonables. De hecho, alguna de ellas es probablemente injustificada, como por ejemplo el carné de vacunación, porque por un lado sabemos que las vacunas chinas no son tan eficaces como las nuestras y por otro lado sabemos que cualquier vacuna no impide que una persona pueda estar contagiada y transportar el virus. Así que, por ejemplo, la cartilla vacunal no tiene mucho sentido su uso. Sí tiene sentido, en cambio, que les hagan test en origen para asegurarnos, por un lado, que no tienen y, sobre todo, la medida mejor de todas es la de los controles aleatorios aquí a la llegada, porque nos pueden permitir saber qué variantes están entrando. Tenemos la sospecha, con la poca información que hay de China, que las variantes principales en este momento son conocidas aquí, no son ni más peligrosas, que la gente esté tranquila porque no es así, son las mismas, los subtipos de Omicron, pero claro, una información muy opaca y como es un país en el que está habiendo millones de contagios diarios, pues ahí sí que se pueden producir variantes nuevas que nos pueden descontrolar. Entonces lo importante es saber qué es lo que nos está entrando. Que nos entre un poco más de virus no nos va a producir en principio ningún gran desajuste, porque tenemos una población muy bien inmunizada. ¿Cómo crees tú que vamos a notar este año el efecto post-Navidad? Evidentemente no estaremos en la misma situación que en 2021 ni en 2020, pero siempre que hay tanto contacto social se espera, no sé si llamarlo nueva ola o nuevo pico de contagios. Fíjate, en este momento las infecciones respiratorias han disparado todas por varios motivos. Ya no hay restricciones, por ejemplo, de aforos, ni de uso de mascarillas en interiores, ni de medidas de higiene. Y en este momento la que más preocupa es la gripe. En este momento más de un 30% de las infecciones respiratorias por virus son gripe. Después, si me apuras, están los adenovirus, los rinovirus y el famoso de niños, el virus respiratorio sincitial de las bronquiolitis, es decir, el COVID queda en quinto lugar en cuanto a la incidencia en este momento de infecciones respiratorias registradas en hospitales. Así que tenemos que estar vigilantes y, por supuesto, ahora en las reuniones navideñas se ha hecho mucha socialización y siempre que socializamos y nos juntamos con gente se va a transmitir el virus, tanto con familiares como con amigos, pero no hay que esperar una gran oleada como en ocasiones anteriores, por lo mismo que te decía con respecto a China. Tenemos a la población con muy buena inmunidad, Rafa, porque hay que sumar dos inmunidades. La natural, hemos tenido muchísimas infecciones y desde que llegó Omicron, que lleva un poquito más de un año,
ha habido muchísimas reinfecciones, cosa que antes no era habitual. Y por otro lado tenemos una población muy bien vacunada. La pauta completa inicial de 2 dosis se la puso un porcentaje altísimo, envidiable por todo el mundo. Luego ya los recuerdos igual han tenido menos calado. El cuarto, sobre todo, el tercero sí que también hay bastante gente con el puesto. Y en cualquier caso, la mezcla de las dos, la natural y la vacunal, es lo que llamamos la inmunidad híbrida, que nos protege bastante. Así que bueno, va a haber contagios porque el aumento de reuniones va a producir un aumento de contagios, seguro, pero no creo que estemos ni de lejos, ni como el año pasado, que fue los inicios de Omicron, ni como, por supuesto, los años anteriores, que no teníamos inmunidad como la tenemos ahora. Alfredo, algún colega tuyo ya ha declarado o mostrado su ser partidario de vacunar la cuarta dosis a partir también de los 50 años. Vamos bajando, ¿no?, en el escalafón de edades de la recomendación inicial del Ministerio de Sanidad. Esta cuarta dosis quizás más controvertida desde el punto de vista de la inmunidad, ¿no? Porque lo que se está apostando todo el tiempo es a la caída de los anticuerpos. Es verdad que los anticuerpos en sangre, una vez que una persona ha pasado la infección o una vez que una persona se ha vacunado, digamos que como a los 5 o 6 meses decaen, ¿no? Y esto puede hacer que si nos infectamos, pues tengamos sintomatología catarral o gripal, ¿no? Pero tenemos otras células en sangre, que son células de memoria, que tienen mucha mayor duración que 6 meses. De hecho, pueden durar años y no sabemos todavía cuántos años van a durar en el caso del COVID. Sí que sabemos, por ejemplo, que una enfermedad prima hermana, como fue el SARS-1, hay personas que 18 años después tienen esta inmunidad todavía en sangre. Entonces, hay que fiarse un poquito más del sistema inmunitario. Pero hay gente que prefiere tener una tasa alta de anticuerpos porque eso significa una mayor protección. Y eso es cierto. Eso es imprescindible en personas mayores de 80 y personas con déficit en las defensas. Es muy recomendable en personas entre 60 y 80 años y sobre todo que tengan alguna patología asociada como diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares. Por debajo de ahí, pues puede ser necesario, puede ser interesante para cualquiera que lo quiera. Ahora, ¿cuál es el riesgo mayor de tener una infección? Pues aparte de los 3 o 4 días, como te decía, de una reacción tipo gripal, el principal riesgo que no nos podemos olvidar es tener un COVID persistente, ¿no? Que a la persona que se infecte le queden secuelas de larga duración. Y eso, bueno, pues eso lógicamente es incapacitante en algunos casos. Entonces, recomendación a todas las personas que tienen ese miedo de tener la infección, que no la han tenido nunca. Yo no veo ningún problema en que se pongan esta cuarta dosis, pero recomendación como tal, por imprescindible, yo creo que las edades que ya se han inoculado son las que son recomendables. Perfecto, pues una última cuestión, Alfredo. Se habla mucho de la variante Kraken, que es la que pues ha supuesto ese pico importante de contagios en Estados Unidos. ¿Qué tiene de particular esta variante? Mira, esta variante, permíteme que disienta un poco de este nombre que se le ha puesto, que no lo hemos puesto en España, se lo han puesto en Canadá. Estos nombres alarmistas no ayudan absolutamente para nada, pues esto es un monstruo mitológico que es un calamar gigante. Y claro, no nos ayuda nada porque alguien oye Kraken y ya se asusta directamente, ¿no? Esta variante es una variante que se ha recombinado, que no es una cosa tan habitual en este virus. Este virus muta porque cada vez que se copia se equivoca y estas equivocaciones son mutaciones que a la postre alguna de ellas se queda, ¿no? Porque le da ventaja. Pero la inmensa mayoría de estas equivocaciones se van a la basura. Pues en este caso no solo se ha equivocado y que le ha venido bien, sino que se ha juntado 2 virus y han hecho un virus híbrido. Y esto es lo que se llama un virus recombinante, digamos que sería como una quimera de 2 estirpes, que la hacen muchísimo más infecciosa que todo lo que hemos visto hasta el momento. Las Omicron son unas variantes muy infecciosas. Para que me entiendas, la variante original, cada persona que la tenía, se decía que infectaba a 2 o 3 de promedio. Esto es un promedio siempre, ¿no? Omicron, cuando llegó a las primeras Omicron, se decía que ya una persona con Omicron podía infectar a 8 o 10 de promedio. Según han ido variando las subvariantes de Omicron, este número ha ido aumentando y ya en el caso de esta Kraken, que se ha detectado en Estados Unidos por primera vez, se habla de que una persona podría infectar a 18 o más, que es el dato máximo que se conocía para el sarampión. El sarampión es la enfermedad como más infecciosa de las que conocemos. Entonces, si esta variante supera ese 18, pues sería lo más infeccioso que se conoce. Pero cuidado, o el hecho de ser más infeccioso no produce una enfermedad ni más grave ni con más complicaciones. Ahora, eso sí, por pura probabilística, si hay muchas infecciones, pues acabará llegando gente a los hospitales y a las UCIs, lógicamente. Pues Alfredo Corel, tan claro como siempre, ¿algún propósito para 2023?
Bueno, yo desearía a todo el mundo muchísima inmunidad y éxito en todos sus planes personales y profesionales. Lo mismo te deseamos, Alfredo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Hasta luego. Adiós. Bueno, te deseo feliz inmunidad, ha dicho a todo el mundo. La verdad es que es un nombre que tranquiliza bastante, es muy realista, ¿verdad? Pero tranquiliza bastante. Compañeros, vamos a por lo de Cristina Ayala, ¿vale? Si nos importa. Joaquín, o sea que el panorama no es tan desalentador como a veces parece, ¿no? Con el tema de los chinos y las nuevas variantes. Bueno, yo he asistido a muchas veces aquí y siempre pensaba que al final las predicciones más pesimistas se estaban cumpliendo, ¿no? Yo ahora mismo creo que soy optimista. Y soy optimista porque creo que hemos reaccionado bien, sobre todo con el tema de las vacunas. Y creo que hemos sido muy responsables y creo que había que poner un 11 a la población española en general, porque las pautas completas de la vacuna las hemos asumido perfectamente, salvo. Y bueno, pues ahora queda pues esto, pues las recomendaciones de la cuarta sí, cuarta no, que bueno, pues que no están recomendando con claridad que las pongamos, ¿no? Por lo tanto, creo que en este momento yo creo que sí que soy optimista. Espero que no, digamos, que se cumpla mi optimismo, ¿no? Bien, pues vamos con un último tema, porque hoy se ha confirmado, por fin ya oficialmente, el Partido Popular ha comunicado quién va a ser su candidata en este caso, para la alcaldía de los próximos comicios municipales del 28 de mayo. No ha habido sorpresas, ha sido designada Cristina Ayala, que ha afirmado estar muy ilusionada porque está convencida que va a ser la primera alcaldesa de Burgos. Ha agradecido el trabajo hecho por sus compañeros del Partido Popular hasta ahora, durante todos estos años. Recordemos que estaba en la oposición. Estará en el Senado, ha dicho también, compaginará, en el caso de que logre ser alcaldesa, su función de primera edil en Burgos con la de senadora hasta que se agote la legislatura, es decir, en teoría fecha de hoy hasta finales de diciembre. Y ha dicho sobre la campaña que va a ser una campaña muy original, con contacto directo con el ciudadano. La escuchamos. A los burgaleses, por tanto, les quiero decir que quiero ser la primera alcaldesa de Burgos, que creo que es una enorme responsabilidad y un enorme honor poder ser la alcaldesa de su ciudad. La propuesta más emocionante y más bonita para alguien que cree en la política desde abajo. Quiero agradecer muchísimo el papel que ha hecho Carolina Blasco y todo el resto de concejales. Algunos nos acompañan aquí, pero personalizado, es verdad, sin duda ninguna, en la portavoz, en Carolina, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues se abre una etapa que vamos a tener que explorar y yo creo que en el buen entendimiento de dos personas que entienden que lo mejor para Burgos es un proyecto del Partido Popular, hablaremos y nos sentaremos. Pues primeras palabras de Cristina Ayala, después de haber sido oficialmente designada como candidata. Ha utilizado más tiempo en hablar de Carolina Blasco que de otra cosa. Eso significa que hay cierto temor en las consecuencias de esta decisión del Partido Popular. Y habrá que estar muy atento a lo que pasa en las próximas horas con tanto Carolina Blasco como Jorge Berzosa, a ver qué decisión toman, porque ellos tienen que estar en la oposición hasta mayo, ¿no? Bueno, pues da la impresión de que no ha sido fácil la determinación de la candidata a la alcaldía de Burgos por parte del Partido Popular, lo cual yo creo que manifiesta que es mucha dificultad dentro del partido, ¿no? Y Cristina Ayala, que puede ser muy buena candidata por su trayectoria anterior, pero yo creo que no es de las personas más conocidas en la ciudad de Burgos como para que ahora mismo sea una buena candidata. Yo creo que tienen que hacer una promoción muy buena de ella para que lo conozca la ciudadanía y pueda tener serias aspiraciones a alcanzar con cierta holgura la alcaldía, ¿no? Como ella desea. No creo que sea nada fácil para el partido político, con la candidata que ha propuesto para el Partido Popular, el sacar adelante la alcaldía de Burgos, una plaza que teóricamente por ideología es bastante conservadora en general, ¿no? Esta ciudad, y que no debía ser complejo para
para el Partido Popular, pero no sé si no percibo que no va a ser fácil, ¿no? Básicamente porque no es una candidata conocida, a pesar de que ella está ya como concejala. Pues te voy a decir, a veces esas percepciones desde fuera son más sutiles que las que hay desde dentro, en muchas ocasiones, ¿eh? Bueno, tu percepción puede ser bastante certera. Ha estado Carolina Blasco manifestando, siendo la cara visible del Partido Popular. No hay personas dentro del Partido Popular que han tenido mucha proyección pública estos años, ¿no? Y no es una de ellas Cristina Ayala, ¿no? Por eso yo creo que va a ser difícil para el votante burgalés. Joaquín, se ha desvelado una interrogante. Todos queríamos saber si va a dejar su puesto en el Senado para volcarse en la campaña, y ya ha dicho que no lo va a hacer. Incluso aun ganando las elecciones y siendo alcaldesa, estaría hasta final de la legislatura nacional como senadora por Burgos, es decir, que compaginaría ambos cargos. Yo creo que es una apuesta arriesgada, porque yo creo que cuando alguien se le conoce, lo primero que tiene que hacer son las maletas, ¿no? Yo creo que tiene que venir aquí y explicar el proyecto. Pero, bueno, no lo sé, habrá que ver cómo plantean la campaña, esa campaña que hablan de imaginativa, ¿no? Sí, ha dicho exactamente, sí, original, con contacto directo con el ciudadano. Bueno, pues el contacto directo con el ciudadano le va a tener que forzosamente trasladarse a Burgos, porque yo no veo contacto directo con el ciudadano si no está aquí, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que lo hará, me imagino que vendrá, porque yo creo que al final, bueno, pues las campañas son lo que son, y sobre todo cuando la apuesta ha sido tan grande por parte, o tan arriesgada, yo creo, por parte del Partido Popular, de traer a Burgos a una persona que no es muy conocida actualmente, pues tiene que hacer un esfuerzo para que la conozcan los votantes del PP y el resto de votantes, que no olvidemos que hay un porcentaje en Burgos siempre, un porcentaje de votantes bueno, pues que cambian de voto, como en casi todos, ¿no? Pero en Burgos más, porque sí, vemos que la alternancia en nuestra ciudad ya de unos años a esta parte es muy grande. Entonces, bueno, pues yo creo que bueno, que está difícil, ¿eh? Está difícil para que efectivamente lo podamos ver así, pero bueno, veremos a ver. Y otra pregunta es, Carlos, ya te la hago a ti, ya que estás aquí, y si sale mal este movimiento, ¿a quién le pedimos? Bueno, ¿a quién le piden los militantes del Partido Popular explicaciones? Bueno, primero al aparato del partido, que eso es lo primero quien elige, y demás, y sobre todo a los votantes. O sea, los votantes son los que al final decimos o decidimos si nos gusta o si responde a esa campaña que está diciendo. Pues bueno, esperemos, vamos a poner esperanza, ¿no? Y mucha inmunidad, ya lo sabes. Eso decía ambas cosas. El amigo Corel, muy bien. Carlos Izquierdo Yusta, muchísimas gracias. Vicario General de la Archidiócesis de Burgos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Joaquín Delgado y Chema Calzada, lo mismo, hasta la próxima, que descanséis. Gracias. Nosotros volvemos enseguida, en 2 minutos hablamos de la preocupación por las dietas estrictas que siguen algunos adolescentes para bajar de peso. Ahora mismo se lo contamos. Últimos minutos de Noticias 8, edición noche, para contarles que preocupan las dietas estrictas que siguen algunos adolescentes para bajar de peso. La hace 1 de cada 5 entre los 15 y 19 años. Esto supone el 21% en esta franja. Según un estudio, tan solo un 10% lo hace bajo recomendación médica. En 2017, poco más de 1 de cada 10 jóvenes entre 15 y 29 años seguía una dieta para adelgazar. Ahora lo hace casi el doble, un 19%. Dieta no, comida equilibrada y... Intento cuidarme, pero dieta como tal no sigo una dieta estricta. Conozco amigos que han ido a dietistas, pero hacer dieta como tal no. Según el barómetro Salud y Bienestar de la Fundación FAT Juventud y Fundación Mutua Madrileña, siguen dietas, ellas más por imagen y ellos más por salud. Un poco en todo al final, ¿no? La salud, pero también la imagen. A mí me gusta verse bien y tal, pero principalmente por salud. Por salud. A través de la pantalla vemos modelos perfeccionistas de personas que viven de su imagen, pero el mundo real, advierten los psicólogos, es otro. Que los modelos que nos están dando son modelos perfeccionistas en cuanto al físico. No modelos perfeccionistas en cuanto a la educación o en cuanto a la formación, sino... La búsqueda del peso perfecto ha ido en aumento desde 2019, además con un cambio. Son más los chicos que las chicas los que hacen dieta. Ellos un 19,2% y ellas un 19%.
18,4. Pues el consejo que les daría es que no hay cuerpo perfecto. El cuerpo perfecto es el que cada uno tiene en su cabeza. Es decir, un cuerpo musculado, un cuerpo fibroso, no tiene por qué estar necesariamente sano, ni a nivel físico ni a nivel mental. El estudio también recoge que solo un 10% de adolescentes sigue un régimen por indicación médica. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Veamos si mañana tendremos lluvia en algún momento del día. Daniel Angulo, buenas noches. Hola Rafa, muy buenas noches. Bueno, hoy ha sido una jornada en la que hemos ido de menos a más, de menos nubes, cielos despejados esta mañana, con heladas al amanecer débiles, pero luego ha ido aumentando la nubosidad ya durante la tarde porque ha ido entrando aire húmedo, se han formado nubes, nieblas altas y luego los cielos han estado nubosos, incluso ya ha empezado a lloviznar esta noche débilmente. Y mañana vamos a ir a menos, por la mañana vamos a tener muchas nubes, lluvias y luego por la tarde ya las lluvias van a desaparecer. Y es que mañana, ya lo vemos aquí en el mapa previsto justamente a mediodía, tenemos este frente asociado a estas borrascas del Atlántico Norte, un frente que estará cruzando por la península a mediodía, que ya habrá cruzado nuestro territorio a mediodía, puesto que se mueve además entre altas presiones. Va a ser un frente débil que nos va a dejar lluvias, sobre todo en el norte, que incluso podrían ir con tormenta. En el resto van a ser lluvias débiles, pero sí, mañana por la mañana será necesario el paraguas. Ya en los días siguientes, para el jueves y para el viernes, esperamos un tiempo más tranquilo, una situación anticiclónica con temperaturas en ascenso durante el fin de semana, sobre todo el sábado, porque luego el domingo llegan cambios. Pues con el pronóstico nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Descansen y si quieren mañana aquí estaremos a las 10 para contarles lo que pasa. Buenas noches.